La descarbonización, la digitalización y la diversificación están cambiando los modelos de minería y creando nuevas oportunidades. Esto significa que la minería en el futuro será muy diferente a la de hoy. ¿Pero qué cambiará exactamente y cómo pueden adaptarse los mineros? Imaginemos una mina del futuro. Para el 2040, la inteligencia artificial y cognitiva guiará la exploración rentable que abre nuevos descubrimientos. Todo está automatizado: camiones, palas, equipos de soporte y procesamiento. Junto con mejorar la seguridad, la automatización y la electrificación permiten un acceso más profundo a las minas subterráneas. Los repuestos se imprimen en 3D según sea necesario, lo que elimina la necesidad de bodega. Las microredes alimentan las minas con energía renovable, reduciendo costos y emisiones de carbono. Las minas del futuro no utilizan agua, lo que ayuda a la licencia para operar y la sostenibilidad. Aproximadamente las 3/4 partes de los roles se rediseñan o mejoran, y gran parte de la mano de obra minera trabaja de forma remota a través de centros operativos integrados. Transformar para el futuro requerirá fundamentalmente remodelar los modelos operativos y comerciales. EY ayuda a las empresas mineras a adoptar un enfoque holístico, a impulsar una estrategia verdaderamente digital, a crear asociaciones de confianza con las partes interesadas, pensar de manera diferente sobre cómo atraer capital y crear una fuerza laboral con las habilidades y la mentalidad flexible para desbloquear las oportunidades que ofrece la mina del futuro. Muy buenos días. A nombre de EY, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería CESCO, les doy la más cordial bienvenida al evento El futuro de la minería, proyecciones y escenarios a 2040. Yo soy Eduardo Valente, socio líder de consultoría de EY Chile y también lidero la industria de energía y minería. Y los saludo a nuestros espectadores, quienes nos ven en vivo a través de EMOL TV, Nueva Minería y Energía y el sitio web envivo.eychile.cl. El agotamiento de los recursos y la dificultad para conseguir el capital para los nuevos proyectos están afectando a varios sectores económicos, y la minería no es una excepción. ¿Cómo los temas regulatorios, ESG, la geopolítica, la demanda por commodities, entre otros, impactarán a la minería en las próximas décadas? ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología para potenciar la competitividad? Nos reunimos hoy precisamente para conversar sobre estos temas y dar a conocer el enfoque de Future of Mining 2040 de EY, que refleja 4 escenarios sobre cómo se pueden desarrollar la oferta, la demanda y los precios, y el potencial impacto de la regulación sobre el sector. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del número WhatsApp que aparece en pantalla. Los consideraremos para contestarlos en la conversación que sostendremos con nuestro panel de invitados. Durante el evento se hablará inglés y español. Para elegir el idioma de su preferencia, debajo en la pantalla aparecerá la opción Interpretación, en que pueden elegir original para escuchar el audio original del evento, inglés para escuchar todo el evento en inglés, o español si prefiere escuchar todo el evento en español. Ahora invito a Juan Carlos Jovet, viceministro de Minería y Energía, para que nos dé unas palabras sobre la visión del gobierno respecto del presente y el futuro de la minería. Buenos días, ministro. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a EY por este estudio y gracias a EY y a CESCO por esta invitación. Creo que es un muy buen momento para que tengamos esta discusión sobre el futuro de la minería. Yo voy a tratar de enfocar mis reflexiones iniciales en el cobre, que es nuestro principal producto minero y nuestro principal producto de exportación. Y voy a repasar en unos 10 minutos, espero, cuáles son, a mi juicio, los principales desafíos y oportunidades que tiene el sector hacia el futuro. Déjenme partir, eso sí, haciendo un pequeño rodeo para introducir una idea que creo que nos puede ayudar durante mi presentación. A fines de los años 80, Joseph Nye Jr., que es un profesor y un académico americano, experto en relaciones internacionales, introdujo un concepto que sigue siendo usado hoy día en esa área, que es el concepto del soft power, ¿no? o el poder blando, ¿no? Haciendo mención o analizando la influencia de Estados Unidos en el contexto internacional, Nye distinguía el poder duro del poder blando. El poder duro, decía Nye, es el poder que tiene Estados Unidos para influir
en otros actores internacionales a través básicamente de la coerción, ¿sí? Y ponía en esa categoría sobre todo el poder militar de Estados Unidos, y uno podría poner ahí también quizás su poderío económico a través de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Que podemos permitir a Estados Unidos movilizar acciones de otros a través de la fuerza, digámoslo así. Pero Knight decía que la influencia de Estados Unidos en el mundo tenía mucho que ver también con el poder blando, del que se hablaba menos, pero que era tan importante como el poder duro. Y él ponía en esta categoría la cultura de Estados Unidos, sus valores y la capacidad que tenía Estados Unidos a través de este poder blando de dar forma, de configurar, de modelar, ¿no es cierto?, las actitudes y las preferencias de otros. Y por esa vía intangible, blanda, Estados Unidos podía seguir influyendo en el futuro, en el acontecer del mundo. Introduzco esta idea porque esa capacidad que ha tenido Estados Unidos, digámoslo así, de influir en el mundo a través de sus universidades, su cultura, sus películas, su literatura, ha sido muy, muy importante. Y yo creo, y esta es la síntesis de lo que voy a decir, que la minería en general y la minería en Chile en particular, tiene enormes oportunidades hacia adelante, que para aprovechar esas oportunidades tiene desafíos duros para los que están muy bien preparados y para la que yo creo que tiene todos los recursos que se necesitan, pero tiene también muchos desafíos blandos. Y mi impresión es que son esos desafíos o esas amenazas más blandas las que la minería tiene que atender con más fuerza de lo que ha hecho para efectos de poder ser exitosa y prosperar en el tiempo. La oportunidad yo creo que es una oportunidad que está muy, muy claramente delineada, ¿no? Sobre todo para el cobre, el litio y otros minerales. En la medida que la agenda de recuperación económica en los distintos países se acelera y en la medida que la agenda de cambio climático toma más fuerza, cosa que ha pasado en los últimos años y sobre todo en los últimos meses después del cambio de gobierno en Estados Unidos y de los compromisos que adquirieron China, Japón y otros países que son economías muy importantes, en la medida que esa agenda de cambio climático se acelera, la demanda por ciertos minerales, entre ellos el cobre y el litio también, se va a acelerar. En esto hay bastante consenso entre los distintos analistas internacionales. Hay algunos que tienen proyecciones más optimistas que otros, pero todos coinciden en que al menos en la próxima década, y probablemente en las próximas décadas, la demanda por estos minerales va a aumentar. En materia de cobre, los números van entre 2 y 3% promedio anual, sostenidamente por varios años, lo que va a poner o va a abrir una enorme oportunidad para la industria chilena del cobre, que es la principal productora de cobre del mundo. Eso va a abrir, para volver a esta idea, va a abrir oportunidades duras, concretas, de aumentar el volumen de venta, probablemente ya está teniendo efecto en el precio, y eso va a generar oportunidades de generar mejores retornos, mejores dividendos para sus accionistas, para los estados de generar más recaudación, y yo creo que la minería tiene conciencia de eso y está trabajando para aprovechar esa oportunidad. Creo, sin embargo, que ese aumento en la demanda proyectada abre una oportunidad blanda, digámoslo así, que creo que la minería tiene que enfrentar o abordar o aprovechar con más fuerza. Y es la oportunidad de conectar más claramente en las mentes de la opinión pública y de las comunidades la importancia que tiene la minería y que va a tener en el futuro para parar el cambio climático, ¿no es cierto? En la medida que nosotros necesitamos introducir más energías renovables, más electromovilidad, infraestructura de carga para esos vehículos eléctricos, vamos a necesitar muchísimo más cobre. Para decirlo en simple, sin cobre no vamos a ser capaces de parar el cambio climático. Y eso la minería no lo dice con suficiente fuerza. Esa oportunidad blanda de legitimidad, de sentido de propósito, creo que la minería la está desaprovechando y tenemos que hacer un esfuerzo conjunto por comunicarla con más fuerza. El tema ambiental ha sido un tema históricamente en que la minería a veces ha tenido flancos abiertos de crítica. Bueno, aquí hay una enorme oportunidad de mostrar que la minería va a ser un actor esencial en el principal desafío ambiental que tiene el mundo en el futuro. Y es una oportunidad también para conectar con las futuras generaciones que son en este tema mucho más sensibles, tienen mucho más conciencia de la amenaza que tenemos en el horizonte que las generaciones mayores. Hay ahí, creo yo, una primera oportunidad enorme para la minería que tenemos que aprovechar con más fuerza. Ahora, para aprovechar ese aumento esperado de la demanda, la minería va a tener que aumentar su oferta. Y ese desafío es gigantesco en yacimientos que han ido envejeciendo en el tiempo, en que las leyes han venido cayendo y por lo tanto abrazar todas las oportunidades que ofrece la tecnología va a ser esencial para mantener la competitividad y poder desarrollar nuevos yacimientos y mantener la producción de los yacimientos existentes. En esto no me voy a
de tener, yo creo que igual va a volver a esto en el futuro, lo hemos conversado muchas veces, yo creo que los mineros lo entienden extraordinariamente bien, ¿no? La competitividad va a ser esencial, va a ser esencial incorporar más tecnología. El video introductorio creo que en eso lo sintetizaba muy bien, las oportunidades que se abren en automatización de procesos, mejor manejo de información, los beneficios que eso tiene en seguridad de los trabajadores. Creo que esas oportunidades son enormes y creo que para ser aprovechadas esas oportunidades requieren un conjunto de habilidades, como decía al principio, que la minería tiene y que tiene muy metida en su cultura, ¿no? Yo creo que la minería va a ser capaz de aprovechar eso, lo está haciendo aceleradamente ya, y yo soy muy optimista de que eso va a ocurrir en los próximos años. Creo que tiene la minería también un desafío de sustentabilidad, lo decía también el video introductorio, pero también creo que en ese campo la minería está haciendo las cosas bien, está avanzando rápidamente para salir de sus contratos de suministro de energía basado en carbón hacia energías renovables. Nuestra proyección es que hacia el final de esta década probablemente ya más del 90% de los contratos de carbón van a haber salido del suministro de las compañías mineras. En materia de agua también está avanzando la minería de manera muy importante. Al final de esta década nosotros esperamos que el 50% del agua que ocupe la minería en Chile, o la gran minería al menos, va a ser de origen agua de mar. Tiene desafíos importantes en materia de economía circular, de reciclaje, ¿no es cierto?, reaprovechamiento de recursos, neumáticos y otros. Creo que la minería también en eso está muy en su ADN resolver ese tipo de problemas y lo va a hacer muy bien. Y también hay temas en relaves y otros que yo creo, honestamente, que están en el ámbito de las cosas que la minería es muy competente haciendo, ¿sí? Ahora, yo creo que el principal desafío que tiene la minería hacia adelante, o al menos el desafío para el cual el conjunto de habilidades que se necesitan está quizás más lejos de lo que la minería históricamente ha hecho, es el cambio social y político que está viviendo Chile, pero que está viviendo otros países en sus variantes y en sus propias formas en otros países del mundo también, ¿no es cierto? Chile está cerrando un ciclo de desarrollo muy exitoso, con muchas tareas pendientes, pero muy exitoso, al fin y al cabo, que ha durado al menos 30 años, pero se está abriendo un ciclo nuevo. Y en ese ciclo nuevo, las demandas de la ciudadanía y de la población por industrias que tengan un sentido de propósito más claro, que tengan una capacidad de relacionarse con las comunidades locales de manera más horizontal y más transparente. La capacidad de las industrias de explicarle a las personas por qué tienen que existir, ¿no es cierto? Y por qué las comunidades tienen que convivir con faenas que a veces generan incomodidades. Eso, creo yo, es esencial que las mineras lo hagan y lo tomen como parte central de su trabajo. Déjame hablar, por ejemplo, del tema constitucional. Nosotros vamos a tener esta semana, en pocos días más, una elección para elegir convencionales que van a redactar una nueva constitución. Ese proceso, mi impresión es que la minería no lo puede concebir solamente como un proceso técnico legal de escribir una nueva constitución. Eso es parte esencial del proceso y yo sé que la minería se ha preparado con abogados para tener los argumentos y ser parte activa de esa conversación. Pero ese proceso constitucional, por ejemplo, es una pieza de un puzzle y es una etapa de un proceso político y social más largo, más complejo, de un alcance mucho más profundo, en el que la capacidad que tenga la minería de conectar con ese sentido de propósito y contar su historia en el buen sentido va a ser esencial, ¿no? No basta tener buenos abogados constitucionalistas, es importante que la población entienda por qué necesitamos más y mejor minería. Otro ejemplo, la discusión del royalty, ¿no es cierto? Subió el precio del cobre, gatilló una discusión acelerada en el Congreso y el tono y el cauce que ha tomado la discusión del royalty, a mi juicio, es preocupante, ¿sí? Esa discusión es fruto, en parte, de actores políticos en el Congreso que proponen ideas sin haber hecho el análisis técnico que la sustente, y también es síntoma de otros actores políticos más moderados que no han sido capaces de levantar la voz y parar proyectos que no tienen buen sustento y que pueden generar más problemas que beneficios para el país. Pero también es síntoma de la desconexión que existe, a mi juicio, entre la población general y el sector minero. Cuando uno mira el tamaño que tiene el sector minero, el 50% de las exportaciones, el 10% del producto, más de 800.000 empleos directos e indirectos, hay una desconexión entre esa magnitud y esa importancia y el conocimiento y la cercanía que tiene la sociedad chilena en general respecto de este sector. Y si el sector minero no es capaz de cerrar esa brecha, va a estar en una posición
muy frágil, a mi juicio, de cara a este proceso político y social que va a vivir Chile en los próximos años. La minería, a mi juicio, por razones que podemos discutir en otro momento, tiene una cultura de pasar piola, perdón el lenguaje coloquial, ¿no? La minería en general tiende a refugiarse en sus operaciones, a refugiarse en el cerro, podríamos decir, ¿no? Tiene una cultura un poco autárquica quizás, en que está acostumbrada a resolver sus propios problemas, tiene que suministrarse el agua, los servicios sanitarios, la alimentación, el transporte, ¿no? Y esa cultura de resolver sus propios problemas, a mi juicio, a veces se exacerba y se traduce en esta desconexión con la sociedad más amplia, ¿no? Yo creo que la minería en los años que vienen tiene todas las herramientas para aprovechar la oportunidad que tiene de aumentar su producción, de ser más competitiva, de ser más sustentable, pero tiene que fortalecer su vínculo con la sociedad en la que opera. Es importante que los chilenos entiendan por qué necesitamos más y mejor minería. Es importante que los liderazgos del sector minero se diversifiquen. Esta es una industria que, a mi juicio, tiene liderazgos extraordinarios, muy positivos, extraordinariamente competentes, pero que es poco porosa a gente que viene de otros sectores. Y yo creo que se tiene que nutrir de visiones más complejas que le hagan ver ángulos de las problemáticas futuras que a veces se escapan a la cultura más tradicional de la industria. Creo también que la minería tiene que mostrar toda su diversidad. En la discusión del royalty, por ejemplo, es muy fácil levantar el eslogan de que la minería son un puñado pequeño de grandes corporaciones internacionales. Eso no puede estar más distante de la realidad. La minería es extraordinariamente compleja, es pequeña, es mediana, es grande, local y extranjera, privada y estatal. Es una red muy rica de proveedores, contratistas, consultores, ingenieros, pero esas voces tienen que salir, ¿no es cierto? Tenemos que ser capaces de mostrar la diversidad de la minería. Yo creo que en el ciclo que viene la opción de refugiarse en las faenas, digámoslo así, no es una opción posible. La minería, creo que para aprovechar esta enorme oportunidad que viene en los próximos años, tiene que establecer alianzas más estrechas con otros actores de la sociedad, contar su historia con más convicción, con menos sentido de culpa, que yo siento que a veces inunda las conversaciones de la minería, con menos sentido transaccional de todas las conversaciones. Hay que dibujar esa minería del futuro, contarla con sentido de orgullo, con sentido de compromiso, y yo creo que si hacemos eso desde el sector público, desde el sector privado, vamos a ser capaces de aprovechar la enorme oportunidad que tiene la minería hacia el futuro y ponerla en el sitial que yo creo que merece en las conversaciones y en esa visión de un Chile más próspero, más sustentable hacia el futuro. Así que los invito a que hagamos juntos ese trabajo. Gracias nuevamente por la invitación y felicitaciones a EY por el estudio. Muchas gracias, ministro. La verdad que me motiva mucho saber que el cobre y Chile es parte de la solución de un problema global y que obviamente nos pone en una posición muy buena para crecimiento futuro, ¿no? Y varios de los puntos que comentaste en su presentación los vamos a discutir juntamente con nuestro panel de lujo que tenemos y un ratito más. Ministro, muchas gracias de nuevo, ¿no? Un abrazo fuerte, un saludo grande. Bueno, ahora quiero invitar a nuestro líder de EY global de minería y metales, ¿no?, que está en Australia, quien nos presentará un análisis sobre el futuro de la minería. Hello, Paul, can you hear me? Thank you, Eduardo, and hello, everyone. It's certainly a great privilege to be opening for such a distinguished panel. Gracias, es un tremendo placer estar presente en este tremendo panel. Saludo a nuestros amigos de SESCO, ojalá pudiera estar en Chile con ustedes y en la medida que estemos en estos tiempos tan difíciles, ojalá ustedes y sus familias se encuentren bien. Yo quisiera comenzar con esta presentación acerca del futuro de la minería y nos hemos concentrado en el año 2040 y voy a explicar por qué hablamos acerca de esto. Yo creo que es un marco de tiempo adecuado. Si nosotros hablamos acerca de lo que va a pasar en la industria del minero, de la minería, tenemos que pensar cómo va a cambiar el mundo. Y han habido cambios muy significativos en el mundo en el último año, pero esto yo creo que no va a ser ninguna sorpresa para nadie. Nosotros produjimos un documento que habla acerca de cuáles van a ser los principales factores que van a impactar a la minería.
en el año 2019. Nosotros hemos considerado todo eso y vamos a analizar estos aspectos. Pensamos acerca de las cosas que nos van a impactar. Hay una serie de cosas que son fáciles de predecir y hay algunas cosas que podrían operar de diferente manera. Cuando nosotros pensamos acerca de cuáles son las fáciles de predecir, creo que resulta claro decir que la concentración en los aspectos gubernamentales van a ser importantes. No ha habido precedentes anteriores en la industria en este sentido. Vamos a ver que va a haber un acceso a los capitales, que el acceso a capitales va a ser bastante complejo. Los aspectos digitales y tecnología va a ser algo que va a estar muy presente en este futuro que se viene. Consideramos además que en la época post-COVID va a haber una transición a la energía limpia y por lo tanto va a haber una mayor demanda para esta transición. El cobre va a seguir siendo algo muy potente para el futuro. Los requerimientos de cobre para el tema bacteriano y para la transmisión de energía va a ser muy importante, pero no se habla mucho acerca de la mayor demanda también de productos como el hierro, porque las necesidades en ese sentido para la transición energética son enormes. Los gobiernos post-COVID van a seguir apoyando el financiamiento público y nosotros, por lo tanto, pensamos que va a ser un buen momento para la industria minera en términos generales. Creemos que la transparencia va a aumentar en la medida que las sociedades miren más hacia el futuro, pero también tengan mayores expectativas de la industria minera. Y, por supuesto, lo primero resulta ser muy importante que van a haber recursos de reemplazo mucho más complejos y va a haber un agotamiento de los activos. Como mencioné anteriormente, ha habido ciertos factores que son más complejos. Las licencias para operar han enfrentado dificultades en la industria minera en los últimos 3 años y no sabemos cómo los gobiernos van a responder a eso. ¿Acaso las respuestas gubernamentales van a ser coordinadas o no coordinadas? Yo creo que, como nosotros lo hemos visto en los últimos años y especialmente en esta última época, es que las respuestas de los gobiernos van a ser más coordinadas. Ya se discute acerca de sistemas tributarios en el mundo y pensamos que esto también se va a aplicar a otros marcos regulatorios. El Producto Interno Bruto va a seguir aumentando o no a nivel mundial. Yo creo que todo esto resulta ser crítico para la industria minera. Otro aspecto va a ser qué pasa con las relaciones y las posiciones relativas entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. Ahora, dados esos factores, hemos desarrollado 4 escenarios. La supervivencia del más apto, el aumento o sea, la carrera para obtener menores costos, una nueva economía, nuevas minerías, etc. Nosotros pensamos que el escenario más probable es una nueva economía y una nueva minería. Los gobiernos, las licencias para operar van a ser más complejas a escala mundial. Las empresas mineras van a necesitar obtener licencias para operar y van a tener que cambiar las relaciones que ellos establecen. Y eso nosotros significamos que esto va a dificultar la entrada a esta minería. Las buenas noticias, sin embargo, es que nosotros pensamos que la minería va a seguir creciendo y que esto va a ser sumamente importante para muchas economías. Ahora, si acaso, nosotros vamos a tener el precio del cobre a $10,000 en los próximos años, es difícil de predecir, pero se avanza en esa dirección. Nosotros hemos basado las perspectivas de la minería en ese sentido. Creemos que esta es una industria que va a seguir siendo cada vez más próspera en el tiempo, pero esa prosperidad va a estar bajo un escrutinio público mayor.
Ahora, si nosotros analizamos un panorama más amplio de 60, 70 años, podríamos apreciar ahí un cambio muy radical en términos de la forma en cómo se extraen los recursos. Eh, los equipos pueden cambiar completamente y ese tipo de factores va a haber que considerarse. Nosotros pensamos que esos cambios pueden llegar y por lo tanto lo que empezamos a apreciar ahora está sucediendo, pero no va a haber cambios tan radicales en ese sentido. Ahora, en este viaje de la industria hacia el año 2040, quisiera explicar algunas de las cosas que están en el horizonte. Algunas de las cosas que nosotros conocemos hoy van a tender a desaparecer. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el cobre, algunas de las minas que están en operación en este momento van a cerrarse y van a fusionarse con otras. Ahora, ¿cómo se van a ver esas minas del futuro? Bueno, van a haber una serie de yacimientos que nosotros vamos a descubrir y lo que vamos a poder explotar van a ser bastante diferentes a lo que existen en este momento. Van a ser yacimientos pequeños, es decir, no van a durar décadas y quizás solamente tengan reservas para 2 o 3 años o 5 años, pero van a ser esos plazos más bien, porque vamos a tener que ser muchos más móviles, más renovables y más ágiles en ese sentido también. Vamos a enfrentar otras complejidades. Vamos a estar explotando estos cuerpos minerales más pequeños, pero ya vamos a haber invertido una gran cantidad de capital en nuestra capacidad de procesamiento de esos recursos y por lo tanto vamos a tener que reemplazar la tecnología de procesamiento, las fundiciones, las refinerías que usamos hoy en día y eso va a tener que ir cambiando en la medida que cambie nuestra explotación. Entonces, en la medida que nosotros avanzamos a este tipo de yacimientos, lo que vamos a hacer en el futuro es que en vez de que una mina sea una gran mina, creemos que lo más probable es que la mina del futuro sea de diferentes minas y que van a estar dispersas en una zona geográfica más grande. Entonces piensen en una mina que está ubicada en 1.500 kilómetros a lo largo del desierto de Atacama y por lo tanto vamos a tener que desplazarnos en esa distancia y para obtener el material óptimo vamos a tener que operar en diferentes fuentes para poder ir fusionando ese material, mezclándolo para obtener la consistencia que se requiere y la calidad que se requiere. Así es como vemos las minas del futuro. Yo creo que ese es un concepto muy importante, pero pensamos que además nosotros vamos a poder apreciar un gran cambio en los equipos mineros y por lo tanto vamos a tener equipos más pequeños y más móviles en vez de utilizar camiones de 200 o 300 toneladas. Vamos a operar con camiones más bien de 100 toneladas. Eso nos va a hacer mucho más móviles. Eso va a permitir un desplazamiento mucho más fácil, con menos descomposición de las máquinas y con menos daño al medio ambiente. Seguramente vamos a tener un procesamiento también mucho más flexible. Las chancadoras quizás sea un chancado modular entonces, con 5 o 6 minas operando en centenares de kilómetros, vamos a tener que tener ese tipo de chancadoras. Todo se relaciona con este punto central que yo señalé de que vamos a tener que cambiar. Ahora, si tenemos una mina desplazada en centenares de kilómetros, las licencias para operar van a ser mucho más complejos. Vamos a estar impactando más comunidades, a más personas, a más espacios geográficos, a más entornos, a una mayor cantidad de medio ambiente. Y todo eso podría significar que tenemos que tener diferentes empresas mineras. Nosotros podríamos podríamos que quizás
tener empresas mineras más pequeñas operando. Quizás algunas de las más pequeñas, sin embargo, van a ser más complejas de lo que son hoy en día. En la medida que los gobiernos empiecen a operar con estas minas tan diferentes, vamos a tener que adaptar la normativa. Y nosotros pensamos que, por lo tanto, las empresas mineras tienen que empezar a pensar en esto. Tenemos que pensar en los gobiernos, en las comunidades o en los clientes. Nosotros tenemos que obtener más cobre porque tenemos nuestra transición energética, requerimos el litio. Vamos, por lo tanto, a operar ese recurso y vamos a trabajar como una empresa minera y como una empresa que brinda servicios. Las empresas como las empresas automotoras van a tener que ser socios nuestros y quizás de esa forma nosotros podamos acceder a capital incluso. Esa va a ser una forma en que se contribuya al desarrollo de nuestra industria. Nosotros pensamos que equipos más pequeños, equipos más móviles, va a ser la tendencia y gran parte de esos equipos van a ser eléctricos. Y todo esto va a tener un impacto sobre los empleados, porque vamos a tener equipos más pequeños y equipos automatizados y además eléctricos. Eso significa que no vamos a enfrentar los temas sobre capacidad y los temas de gestión que enfrentamos en la actualidad. Ahora sí va a estar automatizado, vamos a utilizar también tecnologías novedosas. Si uno piensa en una mina que abarca 100 kilómetros, vamos a tener pequeños grupos de media docena de camiones operando en diferentes lugares. Y por lo tanto, básicamente vamos a operar como una especie de cinta transportadora en estas minas que van a estar tan diseminadas. Y si contamos con equipos eléctricos, eso va a ser muy importante y va a tener un impacto sobre la energía renovable y esos sectores. Ahora, la complejidad va a ser obtener esa energía renovable en lugares donde no son tan afortunados como aquí en Chile y donde, por ejemplo, no hay tanta energía solar. Entonces, ¿cómo podemos operar con energía renovable en Canadá, por ejemplo, o en Rusia o en los países nórdicos? Ahí vamos a tener que pensar en formas de pensar en energías bajas en carbono. El tema es cómo vamos a incorporar todo eso, cuál va a ser el acceso de todo eso. Nosotros pensamos que todo el tema de los repuestos, por ejemplo, las bodegas para tener estos equipos van a ser muy importantes. Ahora, los empleos también van a cambiar. Nosotros vamos a ver que hay diferentes empleos. Si tenemos equipos automáticos, vamos a tener operadores muy diferentes. Las operaciones van a realizarse desde un punto central y por lo tanto los operadores van a estar operando diferentes equipos desde un centro de control. Nosotros pensamos que en la medida que avance este viaje hacia el 2040, se van a crear también nuevos empleos y la idea es mantener el empleo en nuestra industria y no pensamos que va a haber una gran disminución. Van a haber diferencias en el empleo, pero no pérdidas de empleo. Y debido a que nosotros estamos en este viaje, vamos a tener que lograr un impacto muy bajo en el medio ambiente. Vamos a tener que ser muy, muy conscientes en este sentido, en términos de no provocar trastornos en el medio ambiente y proteger el medio ambiente. Si después pensamos en los clientes, va a haber, va a mantener la exigencia de un producto de alta calidad. También van a haber muchas oportunidades para las minas de hierro en Sudamérica y va a haber un precio premium por eso. Para los metales bases, nosotros pensamos que aquí se van a necesitar productos especializados y pensamos que vamos a ver una diversidad de productos para la industria del cobre también, especialmente
productos para esta transición energética a la cual me he referido. Pero también pensamos nosotros que la comercialización va a ser muy diferente. Entonces, cuando la comercialización va a ser muy, muy interesante, porque ahora se va a trabajar con mucha inteligencia artificial. Y esto, cuando hayan eventos que no pueden predecir la inteligencia artificial, todo eso va a tener un tremendo impacto, porque la inteligencia artificial va a tener una situación muy importante aquí y van a ir cambiando los mercados internacionales también en este sentido. Y lo último que quisiera decir es que esto, en la medida que vayamos teniendo un impacto en las comunidades, esto va a ser muy importante. Cuando pensamos en las estructuras, es decir, no vamos a poder utilizar, por ejemplo, las líneas férreas ni los caminos en las comunidades. Vamos a tener que hacer un aporte importante en términos de infraestructura. El poder proporcionarle una infraestructura adecuada a las comunidades va a ser una buena forma también de fortalecer el desarrollo y el futuro de esas mismas comunidades. Entonces, yo diría que hay cambios enormes para el futuro, mayor crecimiento, mayor desarrollo de la industria minera. Y ahora le voy a ceder la palabra a Eduardo para que pueda seguir con esta conversación. Muchas gracias. Te paso la palabra, Eduardo. Muchas gracias, Paul. Thank you so much. Muy buena exposición para ver cómo nosotros imaginamos la mina de 2040, la mina del futuro. Pero bueno, vemos que son muchas conclusiones para evaluar y conversar y estimar cuál es el futuro de la minería. Ahora quería invitar a Alejandra Wood, directora ejecutiva de CESCO, a sumarse para moderar el panel de conversación a continuación. Alejandra, buenos días. Está en mudo, creo. Todavía a veces pasa, ¿no? Muy buenos días. Gracias, Eduardo. Y muchas gracias a todos nuestros auditores o telespectadores que se han sumado esta mañana a esta conversación tan interesante y también tan oportuna por el momento que está viviendo nuestro país y nuestra minería. Creo que tuvimos una muy interesante apertura con las palabras del ministro Jovet, en donde se refirió al hard y al soft power necesario para la minería, y después con la presentación de Paul, varios insights en torno a lo que posiblemente le depara al sector hacia el futuro. Así que llegó la hora de conversar en torno a estos highlights principales con un excelente panel que hemos convocado esta mañana. Me gustaría ahora pasar a introducir a los panelistas, partiendo por Ragnar Uth, quien es presidente de BHP Minerals Américas. Rag es ingeniero en minas y cuenta con un máster en ingeniería y un MBA. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria global de recursos naturales, en regiones como Australia y América del Norte. Se sumó a BHP en 1997 y desde fines de 2018 fue vicepresidente de Transformación Global de Tecnología y desde fines de 2019 director de tecnología. Antes de unirse a BHP, desempeñó otros roles en la industria de los metales base. Welcome, Ragnar, to our conversation. Luego, bueno, Eduardo Valente, que ustedes ya conocen, él es socio líder de minería y energía en EY Chile, es ingeniero civil de la Universidad Federal de Uberlândia, Brasil, con un MBA y certificado de Estrategia e Innovación de MIT Sloan School of Management. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de gestión trabajando en grandes compañías en Brasil, Chile, Perú y Australia, liderando proyectos vinculados a la estrategia y la implementación de programas de excelencia operacional,
estandarización de procesos para cadenas de suministro y estrategias tecnológicas para empresas del sector energético. Y finalmente presento a Osvaldo Urzúa, director de SESCO y consultor. Osvaldo es PhD con más de 20 años de experiencia trabajando en minería, abordando desafíos como la implementación de proyectos de innovación abierta, también programas de acción colectiva y valor compartido para el desarrollo de las regiones mineras y el diseño e implementación de políticas públicas sobre innovación, productividad y desarrollo local. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Buenos días y bienvenido, Osvaldo. Antes de conversar con nuestros invitados, recuerdo a la audiencia seguir enviando sus preguntas al teléfono que vemos en pantalla. Les cuento que procederemos de la siguiente forma. Haré una primera pregunta para todos nuestros panelistas y luego me dirigiré a cada uno con preguntas específicas para hacer una última pregunta dirigida a todos antes de pasar a las preguntas del público. Y por lo mismo, comencemos ya que el tiempo vuela. La primera pregunta para todos es la siguiente. Vemos que hay una serie de factores que afectarían el futuro de la minería, como es el agotamiento de recursos, la escasez de capital, la transformación tecnológica, los temas regulatorios, ESG y geopolíticos, entre otros. ¿Cuáles son los que les parecen más importantes para el Chile de hoy? Me gustaría partir contigo, Ragnar. Thanks, Alejandra, and a real pleasure to be with you here today. Muchísimas gracias, Alejandra. A largo plazo me parecen que todos los temas son relevantes. Yo agregaría la electrificación y descarbonización, que son unas mega tendencias que van a tener gran influencia en el futuro de la minería y como sociedad. Creo que todos los temas son relevantes y tenemos que pensar en las tendencias mundiales para entender el cambio en la industria y cómo nos podemos diferenciar como empresas y en el sector completo. No voy a elegir un solo tema, pero más bien creo que tenemos que tomar acciones coordinadas hacia una visión integral como factor decisivo. Por ejemplo, no podemos pensar en el medio ambiente sin tomar en cuenta las comunidades. No podemos diseñar un sistema de gobernanza sin contar con metas de cambio climático ambiciosas, por lo que tenemos que entender la interconectividad entre el gobierno, los proveedores, la comunidad en nuestro mercado. Habiendo dicho eso, creo que lo de medio ambiente y temas sociales y gobernanzas son un tema decisivo y el cambio climático necesita un alto desempeño. Esos temas no se pueden negociar. En general, creo que la minería tiene reputación como una industria sucia y podemos cambiar esta reputación demostrando el gran trabajo que ya hacemos como industria y creo que Chile es un ejemplo fantástico. Alejandra, un tema que sí quería mencionar, se mencionó los problemas del día de hoy, porque yo creo que el año que viene en Chile va a ser crucial con las discusiones que van a configurar la industria para el futuro, para una empresa como BHP. La estabilidad institucional y a nivel país es clave. Tengo mucho respeto hacia el debate actual en Chile y creo que estamos ante una gran oportunidad para diseñar un futuro más competitivo y sostenible en la minería. Si pensamos en los impuestos, por ejemplo, y los royalties, son piezas claves de una industria fuerte y duradera. Más minería significa más inversión. Más inversión requiere de estabilidad en el ámbito tributario y político. Hemos visto más de 1% de cobre hasta un 6% y de ley de cobre. Y cuando estamos viendo una bajada en la ley de cobre, tenemos que pensar en otras inversiones. De hecho, hemos invertido miles de millones en BHP para ser competitivos hoy día y si no haberlo hecho, no estaríamos donde estamos hoy día. Y si pensamos en las propuestas actuales, en un mundo en que las tasas
de tributación en Chile se pueden duplicar y pueden ser incluso más altas que en cualquier otro país, sería muy difícil seguir creciendo en la minería. Yo soy muy pro Chile, sin embargo, quisiera entender cómo podemos influenciar el tema tributario para tener beneficio para todos y crecimiento para todos en Chile de aquí en adelante. Muy interesante y muy apropiado tu mensaje. Creemos también que el próximo año será clave y el contexto también brinda una oportunidad para hablar más de minería a todos los chilenos, que un poco la sugerencia del ministro, ¿no? Siguiendo adelante, me gustaría escuchar la opinión de Eduardo. ¿Cuáles tú crees, Eduardo, que van a ser los temas más importantes para el Chile de hoy? Bueno, los tres más importantes es bastante difícil elegir, Alejandro. Yo creo que todos son muy importantes para el futuro. Y estoy bastante en línea con lo que dijo Ragnar. Para mí el primero tema que sigue siendo una prioridad para las empresas mineras y para los gobiernos son los temas ESG, ¿no? Nosotros vemos en nuestro estudio todos los años licencia social para operar sigue siendo un tema donde las empresas mineras, los gobiernos, las comunidades, las asociaciones tienen que trabajar para lograr mantener una estabilidad, ¿no? Una transparencia, un relacionamiento productivo junto con el entorno que vive la industria minera. El segundo punto, y creo que esto hoy día, para el próximo año, 2 años, estoy de acuerdo también con Ragnar, es el más importante, es el entorno político, el entorno de impuestos que estamos viviendo ahora. Yo sé que vamos a hablar de esto más adelante, no quiero entrar directamente y hablar del tema del royalty, pero para que podamos aprovechar este futuro brillante que el ministro nos presentó antes, donde Chile y el cobre son parte fundamental de cómo resolver el cambio climático, de cómo hacer que la electrificación llegue a los países, ¿no? Para aprovechar esta oportunidad, creo que única en nuestra historia, tenemos que mantener la estabilidad política, tenemos que mantener una estabilidad para que las empresas puedan invertir, porque acá la clave es inversiones. Desde 2009 no se hace un nuevo proyecto Greenfield en Chile, ¿no? Desde 2009. Y obviamente, como dijo Ragnar, la ley de cobre se viene bajando vertiginosamente. Entonces, la única forma de seguir sacando el cobre de manera sostenible, de manera amigable con el medio ambiente, de la manera rentable, es a través de inversiones. Y un entorno donde se complica el futuro, obviamente las inversiones tienden a huirse. Y por último, y también muy importante, quiero hablar de las personas. Creo que es fundamental que las empresas mineras inviertan en un cambio cultural importante para adoptar estas nuevas tecnologías, ¿no? Vemos varias empresas ya implementando sus centros integrados de operación remota, que hoy día aún es medio novedad, pero te garantizo en 5 años más va a ser business usual, ¿no? Todos van a tener, porque de verdad esta nueva forma de operar con mucho más tecnología, mucho más el uso de la data, va a ser una normalidad en nuestro día a día. Muchas gracias Eduardo. Me gustaría ahora preguntarle la opinión a Osvaldo. ¿Cuáles crees tú que son los temas claves para el Chile de hoy? Buenos días, gracias Alejandra. A escucharlos a los dos panelistas anteriores, como que se confirma un poco una de las hipótesis que plantea el ministro, que hay una cierta falta como de heterogeneidad, porque pensamos muy parecido, ¿eh? Entonces, como que de alguna forma caemos en un círculo algo vicioso porque nos escuchamos entre nosotros mismos y nos encontramos la razón y es parte eventualmente del problema, que seguimos teniendo conversaciones dentro de los mismos en donde no abrimos la discusión a otras interpretaciones, tanto para cambiar nuestros propios juicios como también para ayudarle a los otros a entender cuáles son los beneficios de la minería. Yendo a tu pregunta, Alejandra, si miramos que efectivamente lo que está sucediendo es un cambio de época, como lo señalan la gran mayoría de los analistas, entonces existe un gran nivel de incertidumbre sobre cuáles son los factores más importantes. O sea, es muy difícil elegir uno versus otro. Luego, más que concentrarse en un factor, parece prudente prepararse para mirar los escenarios, tal como lo hizo EY, que se definen a partir de valores particulares de cada uno de estos factores, de todos el conjunto de factores que se listaron en este estudio, más otros,
y generar estos escenarios, como lo mostró el estudio, estos 4 escenarios, y teniendo a la vista los escenarios, uno puede hacer un análisis de cómo cambia la posición competitiva o los riesgos que cada uno de escenarios le presenta a un país o a una empresa, y qué estrategias se pueden seguir para mejorar, por ejemplo, la posición relativa en la curva de costos, si se da un escenario versus otro, y cuáles son las opciones existentes para mitigar también los riesgos que existen en un escenario frente a otro. Por ejemplo, si el escenario indica que la preferencia es hacia una minería de bajas emisiones, lo que se traduce en un alto precio al carbono, como se plantean en 2 de los escenarios del estudio, los países y empresas que tengan acceso a energías de bajas emisiones y que sean competitivas, por ejemplo, hidrógeno verde competitivo, o alternativas de compensación que sean competitivas, por ejemplo, opciones de captura de carbono por medio de soluciones basadas en la naturaleza competitiva, podrán ver fortalecida su posición competitiva, podrán ver fortalecida su posición en la curva de costo de la industria, por ejemplo. Ese mismo análisis se puede hacer para cada uno de los escenarios, y va a definir qué tan atractivo y qué tan resiliente es un país o una empresa frente a la forma en que se vayan desplegando estos distintos escenarios. Y de esos mismos análisis se desprenden qué tipos de estrategias se pueden seguir o qué acciones se pueden seguir para ir o fortaleciendo la posición competitiva o mitigando los riesgos. Aparecen cosas como tener sistemas robustos para contabilizar, mitigar y compensar las emisiones, lo mismo eventualmente con los temas hídricos, el fortalecimiento de capacidades para aprovechar los saltos de productividad que se generan producto del cambio tecnológico, esquemas tributarios para favorecer inversiones de calidad que ayuden a cerrar brechas o aprovechar oportunidades. Quisiera eventualmente incorporar o reforzar 2 factores que se han dicho anteriormente, pero creo que en los futuros estudios deberían estar eventualmente más visibles. El primer factor tiene que ver con la importancia de que estos procesos de desarrollar las políticas y las estrategias se desarrollen en forma más colectiva. El ministro hacía referencia al soft power, y aparentemente hay un modelo de relacionarse que ha ido cambiando, salir de lo transaccional, abordar el tema blando y también el cambio social. Entonces creo que la forma de relacionamiento en sí es un factor que habría que incorporar para poder implementar las cosas. No basta con tener solamente una minería que tenga los atributos que hemos mencionado, sino que la forma en la cual se genera esa visión de la minería, la forma en que la minería le genera esa propuesta a la sociedad y la sociedad vuelve a la minería, es sumamente importante. Y el otro factor, eventualmente mirando en el más largo plazo, la década del 40, como lo plantea el estudio, es la importancia de la minería secundaria urbana y su impacto en la demanda en producción primaria de minerales, pensando, como les decía, en la década del 40 o 50. Si efectivamente vamos a una minería de servicio, en donde podríamos tener un escenario en donde a lo mejor lo que sucede es que el sector minero arrienda un mineral para ser utilizado y que después es recirculado, y hay una fuerte penetración de la economía circular, podría la opción de la minería secundaria o de la producción secundaria de minerales podría empezar a ser crecientemente competitiva en comparación de la minería primaria. Y eso podría también afectar el valor o la posición relativa de los productores de los distintos minerales. Eso, Alejandra, muchas gracias. Gracias, Osvaldo, muy interesante. Eduardo, me gustaría partir contigo con las preguntas. He sabido que en la situación de capital, hay una competencia bastante feroz por la situación de capital entre distintos sectores industriales, países y proyectos, y la minería en este sentido no solo compite por inversión con otros países mineros, sino que también compite con los Google, con los Amazon, con los Tesla. Digamos que hay una histórica dificultad por este sector para atraer capitales, y hay una súper intensa competencia entre las distintas jurisdicciones. ¿Qué tiene que hacer Chile para atraer las inversiones sin dejar de lado los asuntos ESG, en tu opinión? Bueno, Ale, voy a dividir la pregunta en dos respuestas. Primero, voy a hablar de las empresas mineras. ¿Qué tienen que hacer las empresas mineras, ¿no? Obviamente, la industria minera tiene una larga historia de desarrollo, de inversión, y ha hecho de verdad un trabajo bien interesante de poder llegar a los estados que estamos hoy día, tanto tecnológico como de resultado de eficiencia.
Para dar este próximo salto, ¿no? de cómo puedo seguir desarrollando minería, ¿no? Utilizando menos agua, impactando menos el medio ambiente, ¿no? Utilizando menos energía, la única forma de hacer es innovando. Son problemas diferentes, son problemas que aún no habíamos sido enfrentados antes y que hoy día necesitan tener una visión de solución de manera innovadora, usando las tecnologías que están disponibles, usando el ecosistema, ¿no? Haciendo alianzas. Esta semana conversaba con algunas universidades en Chile, ¿no? Tenemos aún una diferencia muy grande como países como Australia, donde las universidades trabajan juntamente con las empresas mineras para solucionar estos problemas de cómo puedo seguir haciendo crecer la minería, recuperando mejor el cobre, ¿no? Ya sabiendo que tenemos baja de la ley, ¿no? Aumentando la productividad para seguir haciendo la minería del futuro. Obviamente, y esto significa sin dejar de lado los temas de la licencia social para operar, sin dejar de lado la comunicación transparente con las comunidades, la comunicación transparente con los gobiernos, ¿no? Para poder seguir siendo atractivo para los inversionistas. Ahora, mirando el país, mirando Chile como país, es un poco lo que hablábamos antes. O sea, si no tenemos un entorno donde los inversionistas se animan a seguir invirtiendo y sabemos que la minería es de muy fuerte capital. La gente piensa que la minería es muy rentable, ¿no? Pero si nosotros miramos la cantidad de capital necesario para sacar un proyecto Greenfield hasta llegar a un nivel de producción rentable, ¿no? A veces el retorno de este capital invertido no llega al 7-8%. Entonces, la verdad es que hay una necesidad clara, ¿no? De que el país, Chile, el gobierno, el parlamento, se ponga de acuerdo, hable con las empresas mineras, y un poco habló Osvaldo en su respuesta, ¿no? Que trabaje en conjunto para definir cuáles son las bases necesarias, ¿no? De impuestos, de procesos, para que también país Chile como país, sea y siga siendo, ¿no? atractivo para que las empresas mineras del mundo y para que los inversionistas del mundo sigan haciendo crecer el negocio minero en Chile. Gracias, Eduardo. Te refieres un poco a lo que mencionó Rack en la primera ronda de preguntas de la necesidad de tener una acción coordinada, ¿no? I think you're talking about the need to have coordinate. Me gustaría volver contigo al ámbito de este escenario de altos precios de las materias primas con una mayor regulación que se dibuja en el estudio y que de alguna manera se anticipa o se está anticipando en nuestro caso a raíz de este rush en el precio y con este proyecto. Me gustaría que pudieras elaborar un poco más en cuáles crees tú que van a ser las principales normativas que se prevén para los próximos años y cómo crees tú que el mundo empresarial podría afrontar estos nuevos escenarios. Thanks, Alejandra. Look, I think there's two parts. Gracias, Alejandra. Yo creo que hay dos partes para esa pregunta. Primero, quisiera hablar acerca de los altos precios de los commodities. Yo hace mucho tiempo dejé de tratar de predecir cuáles van a ser los precios de los commodities a un plazo superior a los 12 meses. Y no se equivoquen, cuando yo veo el mundo hoy en día, veo que hay una sensación a escala global en el sentido que después del COVID vamos a salir en forma muy potente, impulsando el crecimiento. Yo creo que la electrificación, la eliminación del carbono son tendencias que van a crear una mayor demanda de cobre, y creo que el hecho de la falta de inversiones en la última década en muchas de las jurisdicciones de cobre van a traer como resultado un mayor precio del cobre. Ahora, lo que va a suceder es que eso va a llevar, va a haber
va a significar que van a haber un suministro mayor en otros países donde la ley va a ser más baja. Y yo creo que también va a haber una sustitución a través del aluminio y de otros productos. Entonces creo que es muy importante determinar que cuando los precios son muy elevados, eso es muy bueno durante un periodo de tiempo específico, pero no dura para siempre. Este es un negocio muy cíclico, lo que aumenta, lo que sube, inevitablemente va a bajar nuevamente. Ahora, pero volviendo al punto que usted hace, en términos de cómo yo veo las tendencias a futuro, creo que el entorno regulatorio va a cambiar bastante durante los próximos años. No tengo ninguna duda de que nosotros vamos a ver mayores regulaciones sobre el medio ambiente, sobre el agua, sobre cómo nosotros interactuamos con nuestras comunidades y la conectividad. Cuando yo pienso en BHP a nivel global como empresa, veo el mundo y digo, nosotros tenemos que reconocer que tenemos que reconocer que necesitamos minerales, y como ser humano y como chileno quiero ser una empresa privada y liderar la industria que logra hacer eso de la mejor manera, y también en términos del agua, las comunidades, etcétera. Yo creo que esto también se aplica para los innovadores y los emprendedores, reconociendo que las grandes organizaciones no siempre van a ser las que se mueven más rápido. Va a ser necesario poder desplegar otros talentos e incorporar una mayor agilidad en este sentido para el futuro. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante insight el último, ¿no? La dificultad para moverse rápido y lo que se necesita para que este sector pueda acoplarse a estos nuevos tiempos. Don Osvaldo, la pregunta para ti es, bueno, vemos que la digitalización ha bajado la lista de los riesgos y oportunidades para la minería por una razón bastante interesante, ¿no? Las empresas ya lo están incorporando como parte de su agenda. La tecnología también es un gran motor para la productividad en un mundo de recursos cada vez más escasos. ¿Cómo evalúas tú la situación en Chile? ¿Cuáles son los principales obstáculos para la incorporación de la tecnología y la digitalización? Obstáculos o barreras. Gracias, Alejandra. Para abordar tu pregunta, quiero traer a colación un estudio que hicimos en CES con el apoyo de IGF, la IASD y la colaboración alemana, la GIZ, que le acabamos de terminar un estudio que habla de los impactos del cambio tecnológico en la gran minería de la región andina, desde Colombia hasta Chile, y el tipo de políticas públicas que son necesarias para que efectivamente haya una adopción exitosa del cambio tecnológico. Y uno de los principales hallazgos asociados a los obstáculos a los cuales esto hace referencia, Alejandra, se refiere que para enfrentar esos obstáculos es necesario tener una mirada más sistémica. Lo opuesto, digamos, a la mirada de silos. La minería es una industria que está tratando de romper los silos, y hay que romper los silos entre los procesos internos, entre la mina y los procesos. Hay que romper los hilos entre la operación interna y la relación con el entorno, pero también de alguna forma hay que romper un poco los hilos entre lo que es la tecnología digital y las otras tecnologías. Entonces se necesita una mirada que integre los efectos de la digitalización, pero también el desarrollo de las tecnologías para la sostenibilidad, tales como la energía las energías de bajas emisiones, la electromovilidad o las soluciones asociadas a economía circular. El romper esa fragmentación muchas veces para mirar las distintas componentes tecnológicas es parte de los elementos presentes para avanzar por sobre los obstáculos que existen. Si miramos el tema digital, efectivamente miramos que en Chile se avanza bien en la agenda digital, y se ha ido desarrollando la infraestructura habilitante. En todas las empresas existen centros integrados de operaciones que dan muestra de eso, pero la agenda social, las tecnologías para la sustentabilidad va algo más atrasada. Y se están empezando a comenzar a hacer importantes esfuerzos para ponerse al día, por ejemplo, la agenda social al hidrógeno verde. Y curiosamente, digamos, puede ser que el no avanzar lo suficientemente rápido en esa agenda pueda afectar la otra por la falta de esta visión un poco más integral. Puede ser que la agenda respecto a las tecnologías no digitales, las tecnologías de la sustentabilidad, esté un poco más atrasada, dado que son tecnologías en general que están menos maduras, existen menos capacidades también asociadas a esos temas, y estos temas no estaban tan presentes o con la misma fuerza que se ve hoy día en la toma de decisiones de los inversionistas y de los mercados,
que yo creo que va a ser el gran gatillante para poner, de alguna forma, equiparar la velocidad de la agenda digital con la agenda de estas otras tecnologías que mencionaba, y a través de eso seguramente se va a balancear un poco más la visión más integrada o más sistémica del cambio tecnológico para hacer frente a los obstáculos. Perfecto, gracias Osvaldo. Don Eduardo, me gustaría iniciar contigo la segunda ronda de preguntas y bien relacionado con el tema que venía hablando Osvaldo, conversar un poquito del capital humano, ¿no? Hablamos que, sobre las tendencias que veremos al 2040, entre ellas la minería como servicio, el desplazamiento de trabajo, nuevos puestos de trabajo. Me gustaría preguntarte qué áreas y regiones pueden aparecer estos nuevos puestos y qué implica la minería como servicio para las empresas tal como existen hoy. No, è una excelente pregunta, Alejandro. En línea lo que hablaba Osvaldo, ¿no? La robótica, la automatización, el uso de drones, de vehículos autónomos y sistemas operacionales controlados remotamente se desplegarán más ampliamente para mejorar los esfuerzos tanto de exploración como operaciones mineras. Nosotros hicimos un estudio donde pudimos ver cómo estas innovaciones van a rediseñar los puestos tradicionales en la industria minera, ¿no? Y cómo estas áreas, ¿no? Tanto de perforadoras, de los geólogos, topógrafos, aumentará una demanda muy fuerte, ¿no? De operadores que pueden operar tanto de vehículos remotos, ¿no? Pero también usando las tecnologías digitales, ¿no? Habrá una demanda, habrá un aumento de demanda muy alto de competencias, ¿no? Que requieren este alfabetismo digital y de datos en todas las áreas de cadena de valor en la industria minera, ¿tá? Algunas áreas que creemos que va a ser necesarios, ¿no? Perdón, menos que área, más algunas capacidades que creemos que serán necesarias en el futuro, ¿no? Se destacan principalmente todas las capacidades tecnológicas, ¿no? Como el análisis de datos, la programación, diseñamiento de modelo matemático, pero también áreas más blandas como gestión de cambio, colaboración, creatividad, ¿no? El design thinking. Todo esto va a ser necesario para llevar esta minería que hoy día tenemos para la minería del futuro, que es una minería mucho más automatizada, mucho más tecnológica, ¿no? Ahora, la buena noticia que te hablaste de regiones, ¿no? Claramente también hay hoy día quizá en Chile una concentración muy fuerte acá en la región central, en la región metropolitana de las empresas y los servicios, ¿no? La verdad que hay una tendencia también muy grande, ya vemos algunas empresas mineras, por ejemplo, creando sus centros integrados de operación remota en regiones, ¿no? En ciudades, obviamente, con mayor oferta de mano de obra, mayor oferta de estudio. Y acá la pregunta que me hago es, ¿no? ¿Por qué no en otras regiones? ¿Por qué no implementa un centro integrado de operación remota, no sé, en Concepción, ¿no? O en Frutillar? Me encantaría estar allá trabajando, mirando el lago, ¿no? Pero son preguntas que hace 2 años atrás, hace 1 año atrás, nunca lo consideraríamos en nuestra planificación estratégica. Hoy día, con el fortalecimiento de la tecnología y con el trabajo remoto, podemos pensar en modelos, ¿no? De dónde están estos puestos de trabajo de manera mucho más amplia. Y por último, la buena noticia es que sí, los puestos de trabajo van a ser rediseñados y modificados, pero nosotros predecimos que van a haber más puestos de trabajo necesarios, tanto directamente en la industria minera para aplicar esta tecnología, pero también en la industria de servicios, ¿no? Son otros tipos de mantenedores, son otros tipos de consultores, son otros tipos de ingenieros, otros tipos de servicios que voy a necesitar para hacer que la minería del futuro sea una realidad. Gracias, Eduardo. No puedo estar más de acuerdo con que efectivamente se van a necesitar otros puestos de trabajo y esto no significa necesariamente una amenaza, ¿no? Al trabajo en sí mismo. Me gustaría, la próxima pregunta es para Raf. Otra de las tendencias que aparecen en el estudio es, como parte del business as usual, es la tecnología en diferentes procesos mineros. Por ejemplo, la exploración. En muchas economías mineras, los proveedores locales de METS están dispuestos a participar en el desarrollo de tecnologías
y no a ser solo usuarios de ellas. ¿Están las empresas como BHP planeando invertir en investigación y desarrollo colaborativo para desarrollar nuevas soluciones y capacidades locales? Thanks, Alejandra. And listen, Gracias, Alejandra. Yo creo que es absolutamente cierto para nuestra industria, pero quisiera volver a lo que señaló Eduardo, porque creo que Eduardo mencionó algunas ideas que son realmente muy, muy interesantes y a las cuales yo quiero contribuir. Creo que algo muy interesante que surge de la pandemia es que la tecnología ha demostrado lo que resulta ser positivo en términos del trabajo remoto. El trabajo a distancia. Creo que estamos en un entorno donde estamos obligados a demostrar las nuevas capacidades y las nuevas tecnologías y los usos que hay ahí. Entonces, yo estoy muy alineado con las visiones de Eduardo en el sentido de que podemos realizar este trabajo desde cualquier parte. Tenemos que seguir y agrandando ese horizonte, empujando ese horizonte para crear ambientes donde no se trata solamente de trabajar en una operación minera o en otro lugar. Ahora, la realidad, sin embargo, es que muchas de nuestras comunidades quieren garantizar de que haya una inversión en esas comunidades y que siga habiendo una presencia local, por así decirlo. Y creo que es súper importante que nosotros estemos invirtiendo efectivamente en esas comunidades. Ahora, volviendo al tema que usted menciona acerca de los proveedores locales y los innovadores, yo creo que esto es absolutamente fundamental. Lo que yo encuentro con los proveedores locales es que si uno los ayuda a comprender cuáles son los desafíos, ellos realmente pueden ser muy, muy dinámicos en términos de lo que pueden aportar en términos de la tecnología y lo que pueden aportar en términos de nuevos trabajos y la transición hacia nuevas habilidades en términos de lo que ellos pueden proveer a la industria minera. Ahora, en BHP lo que nosotros estamos haciendo es asociándonos no solo con proveedores locales, pero también con otras grandes empresas mineras como Río Tinto, etcétera. Ayer, por ejemplo, anunciamos un desafío que se denomina la carga sobre la necesidad de innovación, que se refiere a cómo trabajamos con otros para poder inducir tecnologías innovadoras, analizando los esfuerzos por eliminar el carbono de la industria, etcétera, cómo aceleramos eso. Y pensamos que esto es absolutamente clave y fundamental, que no solo afecta a los proveedores actuales, sino a otros emprendedores y personas de otros ámbitos también. Muy interesante, nuevamente, ese approach coordinado, ¿no? Osvaldo, es el último en esta segunda ronda de preguntas. Un tema que se ha tomado en la agenda en las últimas semanas y que ya hemos mencionado en este panel, sin duda ha sido el royalty minero. Y es difícil hablar del futuro de la minería sin considerarlo. Me interesa saber cuál es tu opinión en torno a los principales factores que debería tenerse presente en esta discusión y que deberían recogerse en una eventual modificación de la carga tributaria para la minería. Gracias, Alejandra. Es la pregunta del millón, ¿no es cierto? La pregunta del momento. Se la voy a hacer a los demás panelistas también para que se preparen. Perfecto. Bueno, yo creo que primero hay que situar un poco el contexto. Sabemos que existen necesidades fiscales y es completamente esperable y legítimo discutir los cambios tributarios para atender esas necesidades de una mayor recaudación o un mayor presupuesto público. El desafío es poder establecer una discusión que sea rigurosa y que sea abierta, que sea colaborativa, teniendo presente que se deben abordar de manera coherente, de manera integrada, al menos 3 objetivos, según mi punto de vista. El primer objetivo es que haya un alivio a la crisis, que estamos viendo. El segundo objetivo es cómo esta modificación ayuda a la recuperación económica. Y el tercer objetivo es cómo estas modificaciones ayudan a las transformaciones para mejorar la competitividad de la economía e impulsar el desarrollo del país en el largo plazo. En ese sentido, me parece que la discusión sobre la modificación al royalty que se ha abierto en Chile aún no se ha cerrado. Es decir, está inconclusa, ya que se desconoce cuál es el impacto que tendría en la recuperación o en la activación de la economía, incluyendo el sector minero. Además, a esta evaluación se debe tomar en cuenta el sistema tributario completo, no solamente el efecto particular del royalty. Hoy sabemos que las tasas que se están proponiendo, y ya se había mencionado antes, al royalty son completamente excesivas si la comparamos con las tasas de otros países mineros como Canadá, Perú, Australia y otros. Y que un conjunto muy importante de minas, en particular todas las minas que están en el cuarto cuartil de costo, serían no viables, y evidentemente se espera que eso se corrija.
Además, dada la calidad de la información que deben entregar hoy día las empresas, parece más razonable y apropiado que el royalty se calcule sobre los márgenes y no sobre las ventas. También parece razonable y apropiado que exista progresividad, que cuando los márgenes son mayores, también sean mayores las tasas. En relación con las transformaciones para el desarrollo del país, el esquema tributario debe facilitar que la minería siga contribuyendo al desarrollo del país por muchas décadas más. Un aspecto que hay que tener presente en la discusión no es solamente la carga tributaria, sino que también la arquitectura, el sistema de incentivos que generan las distintas formas de tributo. Y, por ejemplo, sería súper interesante estudiar la posibilidad de usar impuestos tipo Romer para afectar las decisiones de inversión hacia aquellas áreas que aborden de mejor forma los factores que hemos comentado durante este debate. Y por último, yo creo que debemos hacer un esfuerzo importante por no mirar a la minería solo como una vaca lechera. La minería es también una actividad que puede dinamizar la economía, puede incorporar conocimiento e impulsar la transformación productiva hacia formas mucho más sostenibles, que es el tema de fondo que estamos discutiendo hoy día. Esos serían de momento los factores que yo diría que hay que tener presente en este debate tan complejo, ¿no? Muchas gracias, Osvaldo. Estamos muy apretados de tiempo, pero igual me gustaría saber si Rag o Eduardo quisieran añadir algo más a lo comentado por Osvaldo. ¿Eduardo? Sí, puedo ir, no hay ningún problema. Mira, bien cortito. Para mí acá yo creo que hay que dividir la discusión en dos ámbitos, ¿no? Una es la contribución que hace la industria minera a Chile, la otra es la tributación que queremos discutir en este minuto. Para mí, claramente, hoy día la industria minera contribuye para Chile en tamaños que quizá a veces no nos damos cuenta, ¿no? Lo mismo que dijo el ministro, 50% de las exportaciones, 10% del PIB, 800.000 empleos directos. No sé si sabían, pero Cochilco lanzó un estudio donde muestra que para cada empleo directo de la industria minera se generan 6.5 otros empleos en Chile. Estamos hablando de millones de personas acá. ¿Ah? Entonces, claramente hay una contribución tanto en investigación y desarrollo, en las comunidades, los empleos, todo el ecosistema, ¿no? Ahora, cuanto a la tributación específica, ya existe hoy una tributación específica a la minería, ¿no? Ya existe hoy una tributación que es entre un 5 y un 14% del EBIT de la industria minera. El proyecto de ley que salió del Parlamento, que en mi punto de vista no debería haber nacido de ahí, debería haber nacido desde el Ejecutivo, donde se invita a una conversación con la industria minera, ¿no? Pero bueno, ya salió de ahí. No hay un estudio detallado del impacto que esto puede causar en el cobre y en el litio. Faltan antecedentes, faltan detalles de cómo va a afectar la industria, y es un proyecto que puede tener un impacto de hasta 30 años en nuestra industria, ¿no? Entonces, si un proyecto mal estructurado y deficiente pasa, ¿no? Y estamos hablando de un impacto de 30 años, puede jugar muy en contra a estos millones de chilenos y chilenas que hoy día dependen de una minería sostenible, una minería rentable, una minería que sea obviamente eficiente para seguir llevando este motor de crecimiento como país. Gracias, Eduardo. Rag, ¿algo más que añadir? Look, I'll keep my comments short. Voy a ofrecer unos comentarios breves. Hablo en nombre de una empresa minera en esta conversación, así que obviamente entienden cuál es mi perspectiva, pero voy a tomarme un paso atrás y pensar desde una perspectiva holística. En mi opinión, las empresas mineras desempeñan un papel en la sociedad. Y si pienso en Chile actualmente, entiendo que hay una voz en Chile que está diciendo, queremos ver cambios a nivel constitucional. Entiendo que estamos ante una pandemia con cuentas altas asociadas, con una gran brecha en su impacto en la población. Entiendo que estamos en un lugar en que tenemos un commodity al que le va bien en el mercado, por lo que es natural
que la gente en general, la gente que tal vez no cuenta con las estadísticas, con la información completa, obviamente entendemos que esas personas puedan desear una pieza más grande de la torta. Sin embargo, no invertimos en lo que estamos esperando en un año más. Tenemos que invertir en 50 años, en 100 años, y hay décadas en que no somos rentables. De hecho, tenemos inversiones que no han sido rentables en una década porque reconocemos que tenemos ciclos más largos. No se trata solamente de la rentabilidad a corto plazo, sino más bien de la construcción de comunidades, de mucho más. Desde mi perspectiva, me gustaría un debate democrático, pero creo que de hecho falta el debate democrático en este tema, y sin tener un debate democrático habrá consecuencias no intencionales para la industria y para la economía completa. Me gustaría que tuviéramos una discusión profunda, racional, para poder comunicar la realidad y tener la sensación de que la minería está aportando en su justa medida. Se produzca esa conversación y esa discusión seria y transversal en las próximas semanas. Bueno, estamos, como les decía, muy ajustados por el tiempo, pero quiero hacerme cargo de algunas de las preguntas de parte del público. Y quisiera seguir contigo, Ran. ¿Cómo afecta localmente el hecho de que las reservas de mineral están siendo cada vez más escasas? ¿Y qué acciones o nuevos modelos de extracción y refinación, aunque sé que no corresponde al caso de HP en Chile, se están incorporando para contrarrestar este impacto? Thanks, Alejandra. And I actually think super relevant. Muchísimas gracias, Alejandra. Me parece un tema muy relevante para Chile en dos sentidos. Hemos hablado mucho sobre la tecnología, pero en general los drones, la automatización, los camiones. Pero yo estoy pensando más bien en la autonomía en la toma de decisiones, que sería un ámbito en que la tecnología va a innovar en el sector chileno. Y estamos haciendo muchísimo trabajo en eso, utilizando proveedores de mediano tamaño y grandes en todo el mundo, y estamos aprovechando proveedores externos para aprovechar mineral de baja ley que no hemos podido extraer en el pasado. En el ámbito físico, creo que la lixiviación de sulfuros es muy importante para desbloquear el sector minero, y estamos pensando muchísimo en la lixiviación. Tenemos infraestructura para poder traducir ese subproducto mediante la lixiviación, y yo veo un gran enfoque en eso. Esta pregunta es para Eduardo. ¿Desde la amenaza de los nuevos sustitutos para el cobre si se mantiene la tendencia al alza del precio? Algo ya hemos comentado. ¿Y cómo crees que que esto afectaría a la industria, particularmente en Chile? ¿Y qué se podría hacer para minorar las posibles consecuencias? Alejandra, yo perdí el inicio de la pregunta. ¿Me puede repetir de nuevo el inicio de la pregunta? Que se cortó un poquito. ¿Qué opinas de la amenaza de los nuevos sustitutos para el cobre si se mantiene la tendencia al alza? ¿Y cómo impactaría esto a la industria y qué podemos hacer para minorar esas posibles consecuencias? Bueno, la verdad es un poco lo que creo que Hagner ya había hablado un poquito de esto. O sea, vivimos en una minería, un modelo de commodity donde el precio es cíclico, ¿no? Claramente, si el precio sigue disparando mucho, abre puertas para otros minerales poder sustituir, por ejemplo, el aluminio y otros que están obviamente tratando de desarrollarse y reemplazar al cobre. En mi punto de vista, yo veo esto muy difícil, Alejandro. Creo que algo que está muy lejos aún. Creo fuertemente que en algún minuto esto se va a estabilizar, ¿no?
de nuevo, predecir el precio del cobre es imposible, no sabemos dónde puede parar. Entonces, si me preguntaba hace un año atrás si íbamos a estar en sobre 4.5, yo iba a decir no, y obviamente estaría 100% equivocado. ¿Tá? Ahora, yo creo que más que pensar dónde va a estar el cobre, el riesgo de que el cobre puede ser reemplazado por algún otro tipo de mineral o algún otro tipo de tecnología, creo que la industria tiene que aprovechar el momento. Tiene que aprovechar para hacer las inversiones correctas, resolver los problemas que tiene y sin aumentar los costos también, ¿no? Porque un riesgo muy alto que tiene la industria hoy día es, aprovechando que el precio está muy alto, sube el costo y después con esta curva se corrige o haya una corrección de precio, es mucho más difícil bajar el costo. Entonces creo que hoy día las industrias mineras lo que tienen que mirar es aprovechar el momento, seguir invirtiendo, seguir trayendo nuevas formas de producir, ser más productivos sin aumentar el costo significativamente. Gracias, Eduardo. Voy a hacer una última pregunta a Osvaldo, que en realidad tenemos muchas preguntas y mucho interés del público. Y una pregunta más específica. ¿Qué servicios nuevos deberán entregar los proveedores de esta nueva minería descrita en el estudio? Me pasó lo mismo que Eduardo, Alejandra, perdí la primera parte de la pregunta. Ay, parece que quizás mi conexión no está funcionando bien. Una pregunta bien específica. ¿Qué servicios nuevos deberán entregar de esta nueva minería? Bueno, en el estudio de EY se menciona un conjunto, pero muy extenso de cosas nuevas que van a aparecer, desde la forma en que se hace exploración hasta la forma en que se va a vender el cobre en el futuro, si es que se vende como un servicio. Yo creo que quizás la diferencia tiene que ver con poder hacer una buena estimación de cuáles son las fuentes laborales que se van a estar generando, porque se va a generar trabajo de alta sofisticación, pero también ciertos trabajos un poco menos sofisticados, y ver cómo efectivamente esa oferta laboral se puede distribuir a lo largo del territorio para efectivamente estar abordando ciertas demandas de empleo que van a venir, que son muy importantes. Entonces, no solamente mirar y esto pensando en la minería y en los proveedores como un sector en términos globales, respecto de cómo atraer los mejores talentos para abordar esas soluciones que se van a requerir a futuro, sino que también cómo ayudar a que esos bolsones de talentos se empiecen a construir en distintos lados. Eduardo hacía referencia a los centros integrados de operaciones, y que fantástico sería de poder operar desde Frutillar y generar una especie de centro de excelencia, formación de gente en temas digitales en esa parte. Aquí me voy a extender un poquito porque creo que tiene que ver con temas como lo siguiente. Recuerdo cuando se hacía el debate respecto al Brexit y se estaba mirando por qué se había generado la votación que se generó. Y las estadísticas mostraban que solamente habían 2 ciudades en Inglaterra que tenían un crecimiento significativo en temas de productividad, que era Londres y Edimburgo. Y como era el bolsillo de mayor generación de valor, los talentos se iban hacia esas ciudades y que se generaba un cierto rezago respecto a participar en esos procesos de creación de valor y los beneficios en el resto del país, lo que fue generando una tensión muy importante. Aquí de alguna forma lo que tenemos que hacer, y los proveedores en particular tienen que hacer, yo creo que es el mismo esfuerzo, cómo evitar esta especie de concentración de conocimiento que va generando estas tensiones que en algún momento estallan. Y eventualmente este mismo foro es reflejo de eso, que tiene que ver con el comentario de la pregunta que tú me hiciste al comienzo. Estamos generando circuitos o comunidades en donde vamos generando conocimiento de forma acelerada, compartimos interpretaciones, no encontramos la relación, pero vamos excluyendo una parte muy importante de la sociedad en esa reflexión, lo que genera esta sensación de resentimiento, de postergación y de rabia. Entonces mi invitación sería que los proveedores miren esto en conjunto con el gobierno y con las compañías mineras de cómo abordar ese tema para abordar el desafío que mencionó el ministro en su apertura. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, ha llegado la hora, de hecho estamos pasados de un par de minutos. Agradezco sinceramente a nuestros panelistas, a Rack, Eduardo, a Osvaldo,
y también a nuestros telespectadores por su compañía esta mañana. Y le doy la palabra a Eduardo. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Alejandra Ragner. Thank you so much. Muchas gracias, Osvaldo, a todos los telespectadores, al ministro. De verdad, un tremendo evento. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. La descarbonización, la digitalización y la diversificación están cambiando los modelos de minería y creando nuevas oportunidades. Esto significa que la minería en el futuro será muy diferente a la de hoy. ¿Pero qué cambiará exactamente y cómo pueden adaptarse los mineros? Imaginemos una mina del futuro. Para el 2040, la inteligencia artificial y cognitiva guiará la exploración rentable que abre nuevos descubrimientos. Todo está automatizado: camiones, palas, equipos de soporte y procesamiento, junto con mejorar la seguridad, permiten un acceso más profundo en las minas subterráneas. Los repuestos se imprimen en 3D según sea necesario, lo que elimina la necesidad de bodegas. Las microredes alimentan las minas con energía renovable, reduciendo costos y emisiones de carbono. Las minas del futuro no utilizan agua, lo que ayuda a la licencia para operar y la sostenibilidad. Aproximadamente las 3/4 partes de los roles se rediseñan o mejoran, y gran parte de la mano de obra minera trabaja de forma remota a través de centros operativos integrados. Transformar para el futuro requerirá fundamentalmente remodelar los modelos operativos y comerciales. EY ayuda a las empresas mineras a adoptar un enfoque holístico, a impulsar una estrategia verdaderamente digital, a crear asociaciones de confianza con las partes interesadas, pensar de manera diferente sobre cómo atraer capital y crear una fuerza laboral con las habilidades y la mentalidad flexible para desbloquear las oportunidades que ofrece la mina del futuro.